Muy bien, hermanos, pues estamos ahora sí ya en pantalla lo que es nuestro último capítulo del libro de Romanos. Y es un capítulo bastante diferente a lo que fue del 1 al 15. En este capítulo realmente es algo donde mayormente vamos a encontrar temas muy diferentes y una manera muy distinta, pero lo que sí me queda a mí muy claro es que Dios, en toda la extensión de su palabra, nos dejó, nos dejó escrito por alguna razón cosas que a lo mejor para nosotros podríamos decir, pero ¿y esto qué tiene que ver? O esto en realidad no es, pensaríamos que no es tan relevante, pero Dios lo dejó con una razón. Y este capítulo, pues obviamente que no es la excepción. Y aquí yo quiero que usted vaya viendo aquí en pantalla. Déjeme ver. Ok. Aquí, como ustedes pueden observar, el libro de Romanos, como sabemos, ¿verdad? Quiero hacer antes de poder entrar un poquito mejor en lo que es el capítulo 16, quiero hacer recapitular un poquito de lo que es y lo que fue este estudio del libro de Romanos. Y pues, como hemos venido diciendo a lo largo de estas semanas, que este libro fue escrito por el apóstol Pablo, ¿verdad? Este libro de Romanos, como sabemos, se encuentra en el Nuevo Testamento y tiene 16 capítulos. Fue escrito también alrededor del año 57 y esta carta fue exclusivamente dirigida hacia los cristianos de Roma, ¿verdad? Pero sabemos que esta carta, esta epístola que fue escrita por el apóstol, también es obviamente muy necesaria para la iglesia del Señor hoy en día. Y pues bueno, ¿de qué está hablando esta carta? Bueno, pues el libro trata sobre la salvación, mis hermanos, principalmente, que aprendimos que la salvación es por la fe en el Señor, ¿verdad? Explica que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y que solamente la gracia de Dios nos puede salvar, ¿verdad? Por medio de la fe es que nosotros hemos recibido la salvación. Ahora, el apóstol Pablo escribió la epístola mientras estaba en la ciudad de Corinto y envió a los cristianos, esta carta sabemos que fue enviada a los cristianos que estaban en Roma. Y pues este último capítulo vamos a ver varias cosas, entre ellas vienen saludos personales, vienen conclusiones, vienen advertencias y viene al final en mi Biblia, en la versión Reina Valera, trae lo que es la doxología final a partir del versículo 25, 25, la doxología. ¿Y qué es la doxología? Bueno, pues es una expresión de alabanza. La doxología también es un himno o un canto cortito, ¿ok? Es como una alabanza cortita. Eso significa doxología. Y bueno, mis hermanas, nada más para poder ir recapitulando un poquito, ¿verdad? El propósito por el cual el apóstol Pablo ha escrito esta epístola, pues obviamente que es explicar por qué somos salvos, ¿verdad? A través de quién somos salvos. Los temas principales que estuvimos viendo en todos estos capítulos, pues fue si ustedes bien recuerdan, fue la justificación, ¿verdad? Es el pecado, lo que es la vida en el Espíritu, lo que es la gracia, la soberanía de Dios, la nueva vida en Cristo. Estos temas son los que estuvimos viendo. En cuanto a historias que resalten, como en el libro de Jonás o cualquier otro, a veces libro que puede resaltar ciertas historias importantes, en este libro no hay unos relatos, ¿verdad?, que estén narrando alguna historia, cómo sucedieron las cosas. Lo que yo creo que más ha resaltado en todos estos capítulos es la enseñanza de Pablo, ¿verdad? Que Pablo tenía esa carga por esa iglesia
Por eso es que él enseñaba y no solamente de una forma superficial, sino Pablo daba enseñanzas profundas. Si ustedes bien se acuerdan, ciertas partes, ciertos capítulos nos costaron un poquito poder desmenuzar y entender un poquito mejor. Así que estas enseñanzas, Pablo quería asegurarse que esta iglesia pudiera entender muy bien acerca de lo que es la fe, lo que es el pecado, lo que es la salvación y lo que es realmente poder llevar una vida cristiana. Amén. Así que bueno, de manera rápida, digamos, en forma de resumen, ¿verdad? Porque ya pues lo hemos estado viendo. Y si usted está tomando notas, le voy a ir más o menos diciendo lo que fuimos viendo, lo que estuvimos viendo del capítulo 1 al capítulo 3. Y en esos 3 capítulos, el tema principal que se resaltó fue la necesidad de salvación. Eso fue algo que estuvo resaltándose en un capítulo tras otro. Pablo, ¿verdad? En estos 3 capítulos comienza mostrando que por cuanto todos pecaron, estamos apartados de Dios, tanto judíos como no judíos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Y habla un poco acerca de lo que fue y de lo que es la maldad, ¿verdad? Y ya en lo que es en el capítulo 3 hay un resumen de que nadie es justo por sí mismo y que necesitamos la gracia del Señor para poder realmente ser salvos. Entonces, el enfoque que Pablo da va directo hacia lo necesario que es para la humanidad, para la iglesia en ese tiempo y que sigue siendo, es la salvación. Amén. Después viene lo que es el capítulo 4 y 5. En estos 2 capítulos se resalta un tema. ¿Y cuál es? Pues la justificación. Recuerdan que a veces cuando íbamos de un capítulo a otro parecía como que otra vez estaba repitiendo o que otra vez estábamos hablando de lo mismo. Bueno, Pablo quería encargarse de que esta iglesia estuviera, pero que no hubiera duda para poder llegar a lo que Pablo había en el corazón de él y que esta iglesia pudiera saber, ¿verdad? Pablo empieza a utilizar el ejemplo aquí, ¿verdad? De Abraham, ¿verdad? Para mostrar que la salvación siempre ha sido por la fe y no por las obras. Y pone el ejemplo de este personaje como lo fue Abraham. Y habla acerca también, ya en el capítulo 5, mis hermanos, acerca de los resultados que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense de ese versículo que nos dice, justificados somos, ¿verdad? Pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que en estos 2 capítulos estuvimos viendo, cómo el alivio que tenemos de poder ser justificados de qué? Pues de nuestras faltas, de nuestro pecado que cada día nos va asediando, de que cada día nos persigue. Hay una justificación delante del trono de Dios para que tú y yo nos podamos acercar libremente en una certidumbre de que no vamos a ser rechazados o condenados, sino que hay gracia suficiente para nosotros. Después viene lo que es el capítulo 6 al 8. Y en estos 3 capítulos, 6, 7 y 8, nos habla de lo que viene siendo la vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, ahora yo ya que soy justificado, fíjese que Pablo estuvo llevando todo esto de una manera muy sistemática, como que Pablo sabía preparar una enseñanza. Pablo sabía cómo hacer que la gente pudiera entrar en ese sentir que había de parte de Dios para esa gente. Entonces, en estos 3 capítulos se empieza a enseñar acerca de lo que es la vida en Cristo y cómo Jesús es el que cambia la vida del ser humano, que no es por otra cosa, no es por méritos, no es por obras, no es por nada, sino que es solamente a través de que Cristo Jesús venga a nuestra vida. Pablo dice que morimos al pecado y ahora nosotros estamos viviendo para el Señor.
¿ok? Que ya nosotros ya no somos, ya no nos movemos por nosotros mismos, sino que hay un Dios dentro de nosotros que vive, entonces es que nosotros podemos tener ahora una vida diferente, una vida distinta como cristianos. Y ya en lo que es el capítulo 8, ahí destaca la seguridad que debe de tener un cristiano como usted y como yo. ¿De qué? De uno de los versículos míos, en lo personal, favoritos, de que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Ustedes recuerdan las cosas que Pablo mencionó ahí que no nos pueden separar del amor de Dios? ¿Recuerdan qué son las cosas que no nos pueden separar del amor de Dios? Recuerden, recuerden. Ni lo alto, a ver, y les voy a ayudar. Ni lo alto, ni qué más. A ver, quiten ahí sus micrófonos, participen. Acuérdense que esta es una clase donde todos participamos, hermanos. ¿Recuerdan? Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor del Señor. Yo creo que como cristianos, este es uno de los versículos, hermanos, que debemos de tener clavados, sellados en nuestro corazón, porque muchas de las veces el diablo, Satanás el acusador, vendrá y tratará de martillar que ahora a través de X situación, pues tú ya no eres tan acepto delante de Dios. A través de esta situación, pues entonces tú ya no estás tan cerca de Dios. Y muchas de las cosas que pensamos que nos podrían separar o estar apartados de Él o rechazados por Él por cómo actuamos o cómo vemos las cosas. Sin embargo, cuando nosotros sabemos esta palabra, entonces tenemos la plena seguridad de que nosotros estamos seguros en Dios y que nada nos puede separar de su amor. Nada. Dice ahí, y ninguna otra cosa creada. Nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿A poco no? Eso es glorioso, ¿verdad? Es bello. Y pues bueno, de lo que es Romanos, del capítulo del 9 al 11, ahí viene una parte muy importante. ¿Cuál es? Bueno, pues es acerca del plan de Dios para Israel. Y Pablo aquí empieza a hablar con tristeza sobre el rechazo de Jesús por parte de muchos, de mucha comunidad judía, ¿verdad? Pero él sigue explicando y teniéndoles como esa paciencia, pero sobre todo ese amor para decirles, ¿verdad? Que Dios sigue teniendo un plan tan especial para este pueblo, para que se arrepienta. Y que esta salvación sigue abierta, mis hermanos. Esta salvación aún sigue abierta para estos hermanos judíos que no han creído en Jesús como el Mesías, ¿verdad? Y pues ya lo que viene siendo en el capítulo 11, ahí ya viene terminando con una alabanza a la sabiduría del Señor. Estamos viendo por ahí cómo está hablando sobre esa manera de poder alabar al Señor por quien es Dios. Pero mayormente, el último capítulo habla acerca de ese remanente de Israel y la salvación de los gentiles, ¿verdad? Que como Dios sigue mostrando su salvación por igual a todo el mundo. La Biblia y la palabra del Señor nos dice que en Dios Él no hace acepción de personas. No hay judío, no hay griego, no hay un judío, no hay un gentil, no hay nadie que puede estar fuera del plan de salvación del Señor. Y esto Pablo lo quería dejar muy en claro, muy enmarcado de que la salvación sigue siendo para todos, aún
cuando parecerían ser nuestros enemigos. Y esto me recuerda cuando Jonás no quiso ir a predicar a Nínive, porque Nínive había sido tan cruel y despiadado, ¿verdad? Contra Dios, contra el mismo pueblo. Y alguien comparó el poder ir en estos tiempos, es como decir que Dios enviara a los judíos a predicar, ¿verdad? A los nazis, y que Dios iba a salvar a los nazis. Era una manera muy difícil a veces de poder decir, no, Señor, pero ¿por qué vas a salvar a ellos? Y mira a ellos todo lo que han hecho en contra tuya. De la misma manera, Jonás veía esa salvación para Nínive. Y no me quiero salir de lo que es Romanos, pero quiero solamente darles ese ejemplo de lo que a veces nosotros podríamos pensar que ciertas personas solamente merecen salvación. Y esto no es el plan de Dios. El plan de Dios es de que todos, dice su palabra, todos procedan al arrepentimiento. Y esto es lo que Pablo estaba dejando muy en claro en estos 3 capítulos. Y por último, la parte final viene del capítulo 12 al capítulo 16, que viene siendo la vida práctica del cristiano. Ahí sí ya no es solamente para la iglesia en Roma o para el remanente de Israel o para cierto grupo. No, aquí Pablo ya está enfatizando mucho, hermanos, en lo que es la vida para todo cristiano. Y esta es en la última parte prácticamente de esta carta, Pablo enseña acerca de cómo debe de ser el comportamiento de alguien que ha sido ya transformado por el Señor. Y estuvimos viendo varias cosas, ¿verdad? Cómo tratar a los débiles en la fe, cómo específicamente en el capítulo 12 habla acerca de nuestros deberes cristianos, cómo debemos de utilizar los dones que el Señor nos ha dado, ¿verdad? El que exhorta cómo debe de ser, el que preside cómo lo debe de hacer, y viene hablando muchas cosas acerca de cómo el cristiano transformado por Dios tiene que actuar. Entonces, habla acerca también de cómo podemos vivir en amor, obedeciendo a nuestras autoridades, evitando las divisiones en la iglesia y evitar las divisiones entre hermanos. Y termina ya al final con este saludo. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que es este último capítulo, que en este último capítulo, como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, hermanos, están por ahí, no se me distraigan, trate de poner atención. En este último capítulo estamos y vamos a ver cómo Pablo aquí empieza con saludos personales, conclusiones y advertencias, y al final, como les dije, esa parte de esa doxología. Y al leer este capítulo, hermanos, el último de Romanos, me doy cuenta de algo, pues que Pablo tenía una memoria envidiable, excelente, porque en este capítulo 16, fíjese que nombra a nada más y nada menos que 24 personas. Pablo está diciendo, no solamente así como cuando usted y yo a veces decimos, ay, al hermano este, hombre, el que se sienta aquí detrás, al hermano aquel, el que, ¿te acuerdas? El que se pone su cachucha, no, Pablo se recordaba por nombre, Pablo se recordaba lo que habían hecho, y para mí, en primer lugar, me da una idea de que Pablo era un hombre que estudiaba mucho. Se dice que las personas que tienden a leer y estudiar pueden tener una memoria mucho más receptiva, una memoria más entrenada y una muy buena memoria. Entonces, Pablo aquí en el capítulo 16 lo está demostrando que eh, él está agradeciendo persona tras persona acerca de todo lo que hicieron por él de una manera o de otra. Pablo se está recordando de esas personas, y yo creo que otra de las enseñanzas, mis hermanos, antes de leer este capítulo, que yo puedo percibir en este capítulo es
que los cristianos debemos de ser las personas más agradecidas. Debemos de reconocer a otros, debemos de fomentar los buenos hábitos, ¿verdad? Que distinguen a un cristiano. Un cristiano debe de ser educado, un cristiano debe de ser alguien que le gusta compartir de una forma sincera sus opiniones, sin pretensiones, y también alguien que puede dar las gracias cuando ha recibido un favor, ¿verdad? Los cristianos deberíamos de ser esas personas siempre donde nos podamos distinguir por tener un carácter como el de Cristo y, y no un cristiano amargado, ¿verdad? Que a veces, pues malamente se da esa imagen de un cristiano que se dice ser cristiano, pero no hay frutos, ¿verdad? Donde se pueda decir que realmente es un cristiano. Entonces, Pablo, en todas estas menciones de estos 24 nombres, yo noto en Pablo que fue una descripción muy sincera y aparte de ser sincera, una descripción maravillosa, una descripción linda de recordarse, hermanos, de los detalles que habían hecho esas personas. Así que vamos a ir ampliando un poquito más, vamos a ir leyendo cada uno. Así que si puede tener por ahí su Biblia o su teléfono o algo para poder, o su tableta, para ir leyendo juntos. Así que voy a comenzar. Después de ahí, mi hermana Olga. Después de ahí, vamos a continuar con mi mamá, después mi hermano Jorge. Así que estamos aquí. Bueno, vamos a ver. Capítulo 16, versículo 1, del 1 al 3. Dice, os recomiendo además, dice la palabra del Señor, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe, ¿verdad? Una mujer diaconisa. ¿Qué es una diaconisa? Una sierva. Eso significa. Y aquí yo tengo aquí en pantalla, mis hermanos, algunas descripciones de lo que era Febe, ¿verdad? Febe, una mujer cristiana de la iglesia primitiva. Probablemente ella era la portadora de la carta que acompañaba a quienes la llevaban a Roma, es decir, ella era quien llevaba esta carta a estos hermanos en Roma. El nombre de Febe significa brillante, radiante o luz de luna. Es bonito, fíjese qué bonito significado de Febe. Nosotros conocemos el nombre de Fabi, ¿verdad? Bueno, Fabiola, pero decimos Fabi. Bueno, yo no había escuchado. ¿Ustedes han escuchado a alguien que se llame Febe? ¿Han escuchado a alguien? ¿No? ¿Sí? ¿Quién? Hermana Olga, usted. Ay, mire qué bien. Ahí quiten su micrófono para escucharlos. Bueno, ya se murió. En inglés Ajá. Phoebe, se dice Phoebe en inglés. Oh, wow. Fíjate que, La hermana de Eduardo, ¿qué es media hermana, algo así. wow, A pues Phoebe. mira qué bien. Es un hombre, ¿verdad? Que pues habla en sí de un significado muy bonito. Ujú. Significa Brillante, esto, como radiante. vimos, ¿verdad? Brillante o radiante o una luz de la luna. Es un significado bonito, pero más que un significado, lo que ella hizo fue más bonito, más hermoso. ¿El qué? Pues que ella dice aquí que había ayudado a muchos ahí en la congregación, ¿verdad? Que ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, Pablo está hablando y está diciendo que a él mismo fue que esta mujer, esta diaconisa de esta iglesia, estuvo llevando todo esto para Pablo. Entonces, es algo, hermanos, que es muy bonito reconocer cuando las personas, y qué hermoso que Pablo comienza con una mujer. A lo contrario, que a veces muchas personas han tachado a Pablo
de ser un machista, ¿verdad? Por otros pasajes de la escritura donde dice no se le permite a la mujer, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos cómo Pablo, si en realidad fuera Pablo un hombre machista, yo creo que no hubiera comenzado este capítulo dándole gracias a una mujer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues porque Pablo sabía el valor de esta mujer, que cómo la mujer es tan importante en la iglesia, cómo la mujer es un motor, no solamente en el hogar, pero también en la iglesia, hermanos. Una mujer que puede ser de bastante ayuda para el ministerio y esta mujer, pues realmente lo fue para Pablo. Hay muchas mujeres que sostenían el ministerio de Jesús, el ministerio de estos apóstoles también. Entonces, tenemos como mujeres y en lo personal, ¿verdad? Una tarea tan importante de seguir sosteniendo a esos hombres de Dios, a esos ministerios. Y es algo que es muy bonito y que Pablo pues haya reconocido de parte de él hacia esta mujer Febe. Después vamos a leer lo que viene siendo en el capítulo 3, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, Priscila y Aquila. En el versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Eso es algo, hermanas, hermanos, donde ustedes se acuerdan también de estos otros dos de Ananías y Zafira, por ejemplo, ¿verdad? Estos dos eran tremendos. Eran un matrimonio al igual que Priscila y Aquila, también Ananías y Zafira, pues eran esposos, ¿verdad? Entonces, a diferencia de aquellos de Ananías y Zafira, que eran un matrimonio donde pues obviamente pecaron, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, a Priscila y Aquila no. Este matrimonio realmente tuvieron un corazón de amor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues colaboraron con Pablo, le ayudaron. Es tan bonito a veces poder colaborar en el ministerio como matrimonio para un siervo de Dios, ¿verdad? Para alguien que puedas ayudarlo de diferentes maneras y eso es algo muy, muy lindo, que aparte dice ahí en el capítulo, perdón, en el versículo 4 dice, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Entonces, esto nos da a entender que ellos pues estaban, ¿verdad?, ayudando a Pablo en el ministerio, pero que también ellos tenían una iglesia en su propia casa, ¿verdad? Ellos tenían, y tal vez en esos tiempos, ¿verdad? Eh, eran las iglesias, pues la iglesia primitiva, era en una ciudad, en una comunidad cristiana, podría ser pues de cualquier tamaño, pero se reunían en las casas, mis hermanos. Ellos se reunían en las casas y cada casa que venía siendo una iglesia, pues tenía su pastor y muy probablemente, pues Priscila y Aquila estaban al frente de una de esas casas pastorales. Así que Pablo los menciona también con mucho cariño también a ellos. Después viene varios nombres. Varios nombres que si ustedes se fijan, ay, 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 es un poco a veces algunos de ellos poderlos pronunciar, pero bueno, aquí vamos. Dice ah, en el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Y luego dice, saludad amplias, amado mío en el Señor. Después viene, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús,
y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Bueno, pues ahí ven estos personajes que de seguro pues realmente estuvieron fungiendo un papel principal, un papel importante, quiero decir, en el ministerio de Pablo. Y aquí, como pueden ver, yo solamente ah, extraje algunas descripciones de los nombres de estas personas, porque algunos hermanos no habla mucho, no hay mucha referencia bíblica. Hay comentarios, conjeturas que podrían ser, pero realmente la palabra a veces los menciona una sola vez y no hay mucho comentario que pueda sostener pues una base bíblica, ¿verdad? Pero vamos a ver acerca de los que traigo yo aquí como Epeneto. Este hombre dice aquí, ¿verdad? Es de notar porque aparentemente estaba entre los primeros conversos de Acaya, que es donde estaba Corinto y donde Pablo escribió esta carta a los romanos. Recordemos que ahí fue el lugar donde Pablo estuvo escribiendo esta carta, ¿verdad? En Corinto. Entonces, este Epeneto también era aparentemente una persona pues muy querida, muy allegada para Pablo, porque aquí como pueden ver donde dice Peneto, amado mío, ¿verdad? Le habla como con mucho cariño a este hombre. Entonces, Pablo ese término de amado mío no lo usaba con todos, no lo usaba tan a la ligera. Él sabía quién podía expresarle de esa manera su afecto. Y luego después viene Andrónico y Junías. Ellos al parecer eran judíos, porque Pablo aquí también le dice que, entre paréntesis, ¿verdad? Ahí está, mis parientes, ¿verdad? Y fueron presos por el bien del evangelio, porque aquí también lo menciona que pues fueron compañeros de sus prisiones. Ellos eran bien estimados por Pablo y aparte, ¿verdad? Entre los apóstoles. Así que ahí está esa descripción de ellos. Después viene lo que es Amplías. En fin, dice que algunos, ¿verdad? Han especulado, espérense, aquí está. Algunos dice aquí de este nombre que han especulado que pudo haber sido uno de los fundadores de la iglesia en Roma o incluso que su casa pudo haber servido como un lugar de reunión para los primeros cristianos. Así que Pablo le dice, salúdenme Amplías, amado mío también en el Señor. Y de hecho hay una tumba, ¿verdad? Que esta tumba data de finales del primer siglo a principios del segundo, ¿verdad? En una de las primeras catacumbas cristianas de Roma, donde ahí lleva el nombre esa tumba de Amplías y algunos, ¿verdad? Teólogos, escritores, investigadores sugieren que se trata de la misma persona de la cual Pablo está nombrando aquí. María, de María, hermanos, no, pues nada más, mire, ve que Pablo dice solamente ahí donde dice, salúdame a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Entonces, hay una infinidad de Marías, hermanos, en el tiempo antiguo y en el tiempo presente, ¿verdad? Entonces, a saber de cuál María, ¿verdad? Ujú. Pablo pudo haber estado hablando, pero de seguro fue esas Marías trabajadoras que por lo general sé que esta mujer pues pudo haber ayudado muy bien a lo que fue Pablo. Después viene Rufo y Aristóbulo, ¿verdad? Hay estos dos nombres. Eh, hay, bueno, eso sí que estaban un poquito más adelante, como pueden ahí notar en el versículo 11 para ir en la misma página. En el versículo 11 dice, saluda a Herodión, mi pariente. Saludan a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor.
Y bueno, aquí nada más quiero hacer mención de estas dos personas, de tanto Aristóbulo como de Narciso, que no los nombra a ellos por alguna razón, sino que nombra a los de su casa. Si ustedes pueden observar, en el versículo 10 dice, saludad a Peles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo, ¿verdad? Y muy probablemente Aristóbulo era un inconverso con familia cristiana, porque de él pues no se dice nada. Al igual que los de Narciso, dice, saludad a los de la casa de Narciso. Entonces no les manda como saludos a ellos, ni a Aristóbulo ni a Narciso, les manda a los de la familia, ¿verdad? De ellos. Y luego dice, los cuales están en el Señor. Así es, en una familia cristiana. Después dicen, saludad a Trifena y a Trifosa. No se sabe si eran primas, hermanas, vecinas, no se sabe, pero eran dos mujeres, ¿ok? Eran dos mujeres, tal vez a lo mejor hermanas por el parecido de sus nombres, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Luego después viene saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre Ymir. Así que aquí, hermanos, aquí donde viene acerca de ese nombre de Rufo, Rufo, quizás hablando un poquito de este hombre, sea el mismo hombre mencionado como el hijo de Simón de Cirene, que hay una referencia en Marcos 15:21, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan quién fue este hombre, Simón de Cirene? ¿Alguien recuerda? No. No, no. Acuérdense, ¿Es el que acuérdense. cargó la cruz, pastora? Así es, Exactamente. amén, así es, exactamente. Fue aquel hombre que corrió, ¿verdad? A sostener esa cruz. Se dice que era un hombre de tez morena y un hombre fuerte. Así que bueno, aquí se dice, ¿verdad? También trae esa referencia y piensa, ¿verdad? Que Rufo puede haber sido el mismo hombre que se menciona como este hijo de este hombre que ayudó a Jesús. Muy bien, continuamos. Después dice en el versículo 14, saludad a Asincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros, dice, con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Ustedes, hermanos, saben lo que es un saludo con ósculo santo? Un beso santo. Así es, un beso, ¿verdad? Con afecto. Antes, en el tiempo de Jesús, bueno, todavía en algunas regiones, más como de Europa, los hombres se siguen besando en la mejilla, ¿verdad? Se saludan en la mejilla. Los Aquí árabes. exacto, sí, exactamente. Como que eso está más en la cultura de allá, de aquel lado, todo lo que es esas regiones. Pero aquí yo creo que de este lado de América, yo creo que solamente como entre familia, la familia, ¿verdad? Los hijos a los padres se saludan con un beso en la mejilla y esto es parte de, tengo aquí una referencia, hermanos. Si alguien puede, por favor, leer Lucas 7:45, porque ahí hace una mención también de Jesús acerca de este saludo o beso de ósculo santo. Lucas 7:45, ¿quién lo tiene? Tú. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? Yo. Yo lo Yo lo tengo. tengo.
Ándele, pues, hermana. Todos ya tenemos. Todo ya lo tenemos, Ya pastora. todos. Ay, Una, uno, dos, dos, tres. No me diste beso. Más esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Pero hay otra parte. A ver, lee el versículo anterior, Olguita, por favor. Ajá. El 44. Ajá. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjuagado con sus cabellos. Así es, mis hermanos. Bueno, aquí, déjeme ver, porque yo tengo, ¿qué versión leíste, Olguita? No, no, no. Prende, La no, Reina prende, Valera. prende, por favor. Reina Valera. Ok. Ajá. Volvió la luz. Ok. Bueno, porque aquí yo le tengo, espérame, ah, yo tengo, déjeme ver, 7. Ahí se me perdió aquí. Ok, la 7:45 dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Entonces aquí Jesús, ¿verdad? Como que le reprocha, ¿verdad? A este hombre y le dice, no me diste un beso. Sin embargo, esta mujer lo ha hecho. Entonces, ¿por qué? Porque era una costumbre, mis hermanos, era una costumbre. Entonces, bueno, aquí como que la mayor parte de los nombres eh, como que termina y luego comienza eh, parte de lo que es estas advertencias de Pablo. Así que quisiera pedirle a la hermana Olga que si puede leer, por favor, del 17 al 20. Dice más, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bueno, wow. Esos ya son unos consejos muy importantes que Pablo está dando, ¿verdad? ¿A quiénes? Pues a la iglesia, ¿verdad? Les está diciendo que la verdad sin unidad, pues va a llevar definitivamente a lo que es el orgullo, ¿verdad? La unidad sin verdad del Señor va a llevar a un alejamiento. Y comienza él diciendo, os ruego, hermanos, este tono aquí, hermanos, sugiere que es algo muy importante, sugiere que es algo que se tiene que tomar en cuenta y es posible, ¿verdad? Que Pablo haya escrito estas palabras y después le haya devuelto ya la pluma después a Tercio para una posdata o algo, un recadito ya al final. Pero es algo que Pablo aquí está, después de hablar de estas personas y agradecer a ellos por lo que habían hecho, Pablo empieza a decir y advertirles, ¿verdad? Cómo es necesario para la iglesia estar pendientes y tener esa conciencia y esa manera de poder ver que hay aún dentro de la iglesia personas que hablan con palabras suaves, ¿verdad? Y lisonjas, que quiere decir como de una forma bien sutil y empiezan a hablar de una manera inapropiada, de una manera engañadora, de una manera donde causan división. Entonces, estos, por lo general, siempre van a apuntar y a poderse juntar con las personas que son débiles, ¿verdad? Con aquellos que son ingenuos, aquellos que son inmaduros y que se acercan a ellos pues con esta intención y que el propósito de ellos pues es están siendo movidos por Satanás y engañan estos corazones, hermanos, de esta gente, ¿verdad? Entonces Pablo dice que cuidado, porque esto puede afectar a todos, nos puede afectar a todos cuando no ponemos atención a esas personas que pueden estar haciendo pues mal uso de la libertad en Cristo, ¿verdad? Y trayendo
división y engaño. Entonces es algo que se tiene que marcar y ver qué está pasando en la iglesia y si hay que disciplinar en el amor del Señor, pero la iglesia de Cristo se tiene que mantener bajo lineamientos sanos, saludables para crecer todos a la medida del Señor. ¿Verdad? Cuando Pablo también menciona y dice que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es que ellos están haciendo esto para beneficio propio, ¿verdad? Esto lo hacen de manera muy egoísta, ellos lo hacen de manera donde solamente quieren para ellos el beneficio, no se fijan en el beneficio que puede haber en la iglesia, en el daño también que pueden estar haciendo en la iglesia, sino que obviamente están movidos por el enemigo y todas las cosas que están haciendo no es en el espíritu, sino son motivos egoístas y carnales. Entonces, tengamos cuidado, seamos diligentes y apliquemos el discernimiento de Dios, hermanos. Y en otra parte también de la palabra, no está aquí en lo de Romanos, ahí también se nos dice cómo debemos de confrontar el pecado dentro de la iglesia, ¿verdad? Cómo es la manera correcta que se tiene que hablar. Pero bueno, eso es para otro día. Y luego después dice, ¿verdad? Que seamos sabios en todo lo que nosotros podemos realizar. Después, ahora sí, vamos, no sé si alguien tenga un comentario, hermanos, ustedes pueden por ahí levantar su mano y comentar acerca de algo. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Muy bien. Ok. Ahora sí, no sé quién más, no sé si mami o papi tengan su Biblia por ahí. ¿Quién la tiene? Ok, perfecto. ¿Puedes leer, mami, por favor, el versículo 20 solamente? El versículo 20, por favor. Y el Dios, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No sé cómo se escucha. Te escuchamos, nomás un poquito lento. Sí, es que como estoy cerca de papi, la voz se distorsiona. Sí, pero sí te escuchamos, mami. Ok. Ok, hermanos, gracias, mam. Aquí en este versículo, la referencia está en Apocalipsis. Si usted está tomando notas, ahí puede anotar ahí en Romanos lo que es el versículo 20, 16, 20. La referencia a este versículo está en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Ahí está la referencia bíblica, ¿ok? Ahí es donde, ahí aquí se lo voy a leer versículos del 1 al 3, y dice así la palabra de Dios en Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco más de tiempo. Así es, bueno, pues esto, hermanos, ¿verdad? Cualquier iglesia con esa, como esa imagen que tenían de los romanos, que se mantenga en guardia contra las divisiones y engañadores, pues aquí Pablo no podía dejar a un lado, ¿verdad? El decir que en breve, ¿verdad? En breve Dios iba a aplastar a Satanás, no solamente como lo menciona el libro de Apocalipsis, sino también bajo nuestros pies, ¿verdad? Vemos que Dios hace el aplastamiento del enemigo y Satanás, de hecho, el Señor lo ha derrotado siempre porque Dios es Dios. El enemigo ha querido hacer muchas cosas semejantes a Dios, sin embargo, Dios siempre ha mostrado su poder y su señorío y todavía ese acto triunfante en la cruz del Calvario, ahí es donde termina completamente el enemigo bajo nuestros pies, ¿verdad? Y en lo que menciona, en lo que es el libro, ¿verdad? Ya de Apocalipsis, pues ahí ya es un poquito más hablando ya de lo que es una escatología acerca de los eventos futuros que vendrán, ¿verdad?
esto es algo que a nosotros pues nos debe de traer mucho gozo y paz de que Dios va a tomar control y castigo sobre este ser y que ha hecho pues tanto daño, ¿verdad? Y pues va a suceder pues en el tiempo del Señor hasta que el Dios tome control sobre esto. Muy bien, nos vamos a lo que es espérenme, del 21, hermanos, al 24. No sé si por ahí lo tenga mi papá. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sóspitar, válgame Dios, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Wow. Sí, todavía siguen hablando, ¿verdad? Sigue hablando, pero esto me causa mucha gracia el Sí. que ustedes saben que Pablo tenía un escriba y este escriba, ¿quién era? ¿Quién lo leímos? ¿Quién era? Era Tercio. Tercio. Ajá. Y me encanta no sé, la forma tan inocente de Tercio de decir así como me lo imagino diciendo, yo Tercio que escribí la carta también les mando saludos. Es como, Pablo no lo estaba mencionando él, pero él así como que quisiera, yo también Yo estoy aquí. también. Sí, lo noto así como un tanto inocente en ese Sí, sentido. Yo, Tercio, sí. que escribí la carta, también les mando saludos en el Señor. Es como, también yo Mm, estoy aquí, ¿verdad? sí. Muy, muy lindo. Y bueno, ahí viene también una descripción que me llama mi atención, dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Qué hermoso que te puedan reconocer por alguna persona que hospeda, que una persona que es hospedadora, que puede mostrar esa hospitalidad con la gente, no solamente de una persona, dice, pero de toda la iglesia, ¿verdad? Antes, hermanos, no era, para nosotros ahora se nos hace un poco a veces difícil comprender ciertos pasajes de la Biblia por la modernidad que tenemos, ¿verdad? Pero antes no tenían los hoteles de paso que ahora tenemos, no tenían las aplicaciones de Uber, no tenían nada, hermanos. Entonces, el que una persona se dispusiera a decir, aquí está mi casa, aquí hay un cuarto para ti, eso, hermanos, significaba bastante. Hoy en día todavía, ¿verdad? Pero no tanto como en esos tiempos. Entonces, para mí, el que se reconozca a Gallo como una persona que hospedaba, pues qué bonito porque es alguien que demuestra realmente un rasgo de ser un cristiano verdadero y pues que nos deja enseñanza que todos podemos hospedar en algún tiempo. A lo mejor tal vez no va a ser que traigas a alguien a que se quede a tu casa, pero tal vez puede ser alguien que invites a tu casa, alguien que puedas una taza de café, una comida, algo, mostrar la hospitalidad, eso es algo muy, muy bello que en estos días, en estas modernidades y en estas prisas se está perdiendo más y más. Bueno, Así es. sí, así es. ¿Alguien quiere comentar algo de eso? Fíjate que me llama mucho la atención esto de la hospitalidad. ¿Ah? Se ha perdido ya creo que ya mucho de la confianza que hay entre la gente, aún hasta yo creo que de los mismos de la iglesia. Pero por ejemplo, me llama mucho la atención la tsunamita. La tsunamita y su esposo se esforzaron mucho, tal vez por levantar una recámara, por tener algo preparado para cuando viniera aquel hombre de Dios, darle alojamiento. Qué bonito era. Y qué bonito se sentían ellos. La expresión que hacen ellos es que yo no quiero que cuando pases por aquí dejes de llegar aquí y esta es tu casa. Se expresaban tan abiertamente con él y él se sentía tan a gusto de llegar y descansar, porque si iba a caballo o si iba a pie,
iba cansado de cualquier manera. Y ya sabía que al pasar por allí, yo no sé qué pueblo era, y llegaba ahí con la tsunamita y ya llegaba a descansar. Él sabía que allí iba a descansar. ¿Ah? Y eso es una bendición tener una cosa así que digas tú, wow, pues ya sé dónde voy a descansar. Pero bueno, se ha perdido mucho, ¿verdad? Que lo que tú mencionabas, también los nombres, ¿verdad? Estamos hablando de aquí de que, por ejemplo, de Gallo, de Aristócles, no, ¿qué? Erasto, que era el tesorero y el hermano cuarto. Yo no sé si era el cuarto hermano y así se le pusieron el cuarto, yo no sé, pero de cualquier manera se distinguía por el nombre, ¿no? Y Sí, no que no pude decirlo bien, Sosipater, está como en inglés o no sé qué, alguna Sosípater, cosa. Sosipater, sosípater, porque tiene ándale, acento en la I. sí, cierto, Sosípater, sí. Ajá. Entonces, bueno, ya ha cambiado todo eso, los nombres. Y yo no sé por qué, pero en Génesis, por ejemplo, nos encontramos con nombres de Abraham, Noé, nombres cristianos, o muy, todavía actuales esos nombres, ¿no? Sí. Y en tiempos de Jesucristo, estos nombres nos sacan así un poco de contexto de lo que son los nombres propios, ¿verdad? Y bueno, Sí. ya a la fecha, pues ya ha cambiado también todo eso. Ya ahora ya se usan puros nombres, muy diferentes a esa época. Pero bueno, pues, gracias a Dios porque todo obra para bien, ¿no? Así Sí, es. definitivamente, papi, y yo creo ahí donde dice el hermano cuarto, se me hace que cuarto es un nombre porque viene con mayúscula. Aquí en mi Sí, Biblia está con mayúscula, escrito con mayúscula, entonces lo más seguro es que cuarto era un nombre. sí. Y pero No, sí, en realidad, nombre propio. nombre propio, Sí, exactamente. exacto. Entonces, es muy interesante el que podamos, yo veo las escrituras como un mar, ¿verdad? Que a Sí. veces puedes meterte a la arena solamente y leer por encimita o adentrarte a las profundidades del mar y encontrar tesoros escondidos como, o sea, en la palabra de Dios, hermanos, hay muchos tesoros donde a veces nomás nos queremos mojar los pies y leemos Salmos 23 y ya nos salimos de Salmos 23 y 91, ¿verdad? Sí. Pero hay muchas más, hay muchas cosas, tesoros, palabra de Dios, profundidades, significados, de tantas cosas que Dios nos quiere mostrar. Así que es importante poder ir adentrándonos, bogar mar adentro, como el Señor, ¿verdad? Hablaba en la palabra. Y bueno. Vámonos entonces a lo que es también la doxología final, que dijimos, la doxología es una expresión de alabanza. Ese es el significado de doxología. Doxología también se define como un himno o un canto corto, de una manera cortita, ¿ok? Así que, Mm, Jorge, no sé si estás por ahí todavía para que nos ayudes a leer del Sí, cómo no. 25. Muy bien. Ayúdanos, por favor, a leer del 25 al 27. Ok. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén, amén. Al único, qué hermoso termina este capítulo, al amén. único y Y sabio. sabio Dios, ¿verdad? Wow. Sí, Al que amén. puede. Amén. Dice al que puede confirmarlos, ¿verdad? Según mi evangelio. Es decir, que Pablo no estaba predicando el evangelio, un evangelio de Pablo, no, sino que había alguien que estaba confirmando la predicación de Jesucristo. No era una predicación cualquiera, sino que había una confirmación a través Ah, de qué, pues de la la revelación de ese revelación. misterio, ¿verdad? Aquí Pablo está dando a entender de cómo todo el plan de redención por medio de Cristo Jesús estaba dándose a entender y dándose a conocer este misterio. Es algo tan hermoso que se sigue revelando, mis hermanos, día con día.
se sigue predicando este evangelio. ¿Para qué? Pues para que todos podamos, ¿verdad? Proceder a Cristo, el perdido alcance esa salvación y todas las gentes que obedezcan al Señor y crean al único y sabio Dios por medio de la fe. Y me encanta esta expresión que Pablo termina: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo, y no da otro lugar más que decir para siempre. Es una Amén. conclusión poderosa que Pablo da ya en este capítulo, ¿verdad? Acerca de una forma breve, acerca de la sabiduría de Dios, pero con mucho significado acerca de ese plan de, de esa obra redentora, de que el evangelio, ¿verdad? Es un evangelio, de que es un hecho de sabiduría de Dios. Esto es algo que se mostró a los hombres, va más allá de esa capacidad humana. De a lo mejor querer el bien. Pablo aquí está dejando en claro, hermanos, que no era nada más porque Pablo quería que les fuera bien a la gente, y a veces tú puedes tener una intención tan buena con las personas, pero ah, tiene que estar de por medio el que amemos como el Señor, de que veamos un propósito en las personas como Pablo los estaba viendo estas personas. No solamente Pablo les decía, ay, pues que te deseo que te vaya bien, sino deseo que conozcas al único y gran Dios verdadero, ¿verdad? Es algo que es algo poderoso. Y si hay algo que el libro de Romanos está explicando desde el principio, ¿verdad? Viene explicando desde el principio hasta ahorita, que ya lo estamos terminando, es la grandeza y la gloria del plan redentor de Dios, mis hermanos. Entonces, Pablo termina de esto con esta doxología, esta alabanza a Dios de una forma muy hermosa, de una forma muy linda, donde no hay lugar para dudas, ¿verdad? El evangelio que Pablo predicó desde un principio en esta carta a los romanos, nunca él tomó el protagonismo, nunca se eligió a sí mismo, sino que exaltó a Cristo, porque aquí en la última parte dice, ¿verdad? Que fue escrito dijimos por Tercio, pero Pablo es la persona que viene dictando todo esto, pero la inspiración viene al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Es hermoso. Y bueno, veo por aquí que ya llegó mi esposito, gracias a Dios, ya está aquí con nosotros. Samuel, pues yo quisiera que tú nos dieras una conclusión y un final de todos estos capítulos en realidad que estuvimos llevando, hablando de justificación, de perdón, de gracia. El corazón de Pablo para en todos estos capítulos fue muy lindo, así que pues ya al último, yo creo que como siempre, ¿verdad? Como se tiene que terminar, como cuando a veces Ujú. termino un evento de mamás en oración, cuando me ha tocado el hacer las conferencias, pues doy tiempo al final para los Ujú. agradecimientos. Y yo creo que Pablo hizo eso mismo, agradecer a todos en esta carta y poderse despedir de una forma tan linda. Así que, ¿qué nos Amén. puedes decir, cielo? Pues termina muy, muy bonito. Y bueno, antes, hermanos, Dios los bendiga. Qué maravilloso es poderlos ver, que se puedan juntar con nosotros, poder estudiar junto a la palabra del Señor. Eso es buenísimo. Gracias a Dios que nos permite poder estar. Y en lo personal, le doy gracias a Dios porque me permitió estar aquí. Al final venía un poquito corriendo, estaba muy ocupado, pero lo logramos, lo logré y aquí estamos con ustedes, contento de poder celebrar el último capítulo del libro de Romanos. Y pues este último capítulo, bueno, al principio Pablo decía, yo fui escogido para traerles la palabra en el capítulo 1, si ustedes lo ven, para hablarles de Jesucristo, para decirles lo maravilloso que es Él, y a mí me eligió para poder compartir este mensaje. Y eso es tremendo porque gracias a Dios, tenemos el libro de Romanos escrito por un hombre tan importante como uno de los mejores apóstoles, uno de los mejores, porque hay otros que fueron interesantemente buenísimos, pero Pablo fue un apóstol de los más importantes de la Biblia,
Y pues la Biblia lo dice, el hecho de que haya escrito más de 8 libros, obviamente es uno de los mejores apóstoles. Y Pablo termina hablando de la relación que tenemos que tener nosotros, de los valores que debemos encarnar cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pablo habla muy claramente de esa relación, de esa diversidad, de esa hospitalidad que debe existir. Como decía mi suegro, ya casi no lo vemos hoy en día y es un lujo de veras en el antiguo, en aquellos tiempos de Jesús, de que una persona hospedara porque no tenía las condiciones para hacerlo. Sin embargo, lo hacía. Sin embargo, podía hacerlo. Hoy, como dijo mi esposa, hoy existe el Uber, existe un taxi, existe rápido, vas y compras un colchón de inflable y obviamente rápido solucionas el hospedaje de alguien. Sin embargo, antes, mis hermanos, no era así, era hermoso cuando alguien te hospedaba porque lo estaba haciendo de todo corazón, sin importar nada. Entonces, Pablo habla de las relaciones que tenemos que tener como hijos, como iglesia, cómo tratar a nuestros hermanos y habla de diferentes, y me imagino que cada uno era de diferente nacionalidad, de diferente eh, lugar y sin embargo Pablo les exhorta a tener relaciones, a poder y a poder estar juntos y dándole las gracias a cada uno de ellos por lo que han hecho por él. No es una carta de despedida de Pablo, pero sin embargo él no deja de agradecer lo tanto que él ha sido bendecido de parte de cada uno de los hermanos. Y bueno, en general, mis hermanos, gracias a Dios por este libro, porque nos habla y nos recuerda de la justificación, nos recuerda de la salvación, nos recuerda del amor hacia los demás y de la entrega que podemos ser nosotros con nuestros hermanos y al final pues nos habla de las relaciones que tengamos con cada uno de ellos es muy importante, ser hospitalarios, tener relación con ellos y los nombres pues son chistosos, pero pues así habemos muchos con nombres chistosos, ¿verdad? Y yo creo que eso sale sobrando, pero lo más importante es la relación que puedes tener con aquel personaje o con aquella persona con la cual convives o vives en la iglesia. Y me encanta el versículo, el último que dijo mi esposa que es una doxología, pero también le podemos llamar como una oración que Pablo hizo en el capítulo 16, el último versículo, donde Pablo dice, a ver, no lo puedo ver aquí bien. Bueno, el versículo, el último parte que vimos, mi esposa decía que era una doxología, en la traducción lenguaje actual lo está nombrando como una oración final. Dice que Pablo le dice, hermanos, Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes, como lo dije al principio. Pablo hace esa última oración. Dice, alábenlo. Así lo dije cuando les anuncié las buenas noticias y les hablé de Jesucristo. Pablo, mis hermanos, está diciendo que el único Dios que nos puede mantener firmes como iglesia es el Señor. Y él se los dijo al principio. Y por eso él insiste en que le alabemos y que no dejemos de adorarle. Y no estoy diciendo que usted se ponga a cantar aquí delante de mí. Alabarle al Señor es lo que está haciendo usted ahorita. Estar presente en cada Zoom, estar en la iglesia, venir, adorarle aún con tu diezmo, tu ofrenda. Es lo que Pablo decía, alábenlo, amando a nuestros hermanos. Pablo está diciendo, alábenlo. De esa manera podemos alabar al Señor. Así que mis hermanos, pues terminamos con este capítulo. El plan de Dios es que sigamos adelante, que crezcamos y que nos mantengamos firmes como iglesia que somos, que mantengamos esa atmósfera de estudio, esa atmósfera de querer, de que sí quiero más, quiero estudiar más, quiero aprender más, porque cada uno de nosotros esto que estamos llevando a cabo nos ayuda a crecer. Y lo que queremos es crecer, no queremos quedarnos enanos espiritualmente, sino queremos crecer y sobresalir para poder estar armados con la palabra de Dios. Y mis hermanos, les agradecemos muchísimo, les agradezco mucho el hecho de que usted se proponga a estudiar y el hecho de que yo vea que usted se esfuerza en estar en estos momentos en Zoom, eso es algo premiante, es algo maravilloso
Y gracias a Dios por todos ustedes que lo hacen. Gracias a Dios por cada uno. Y bueno, quiero dejar abierto ¿tiene usted alguna sugerencia, alguna opinión, algún comentario del libro de Romanos que usted pueda resaltar y podernos retroalimentar un poquito más sobre lo que estuvimos viendo durante estas 16 semanas del libro de Romanos? Gracias a Dios por mi suegro que está con nosotros aquí al frente de pantalla. Siempre lo vemos trabajando o de algún momento un break se avienta por ahí y está en comunicación, está en contacto con nosotros, pero hoy está aquí presente. Y eso es bueno, eso es bueno. ¿Tienen ustedes algún comentario, algo que quieran platicar, que puedan hablar del libro de Romanos? ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? ¿Fue difícil? Yo sé que no todos llevaron todos los 16 capítulos, pero 1, 2 o 3 que usted haya llevado, ¿qué le pareció? O tal vez algún versículo, ¿verdad? Sí, Puede ser algún hay muchos versículo versículos muy que hermosos. Dios les habló a su corazón, que alguna palabra que les llamó la atención. A ver, ustedes díganos, hermanos, ahora sí les toca como hablar un poquito ustedes, ¿ok? Porque todas estas semanas estuvimos hablando nosotros. Así que les vamos Sí, a dar estos minutos, ¿ok? A Como ustedes. Romanos 12 es muy interesante. sí. Sí. Bueno, de una manera generalizada, yo pienso que la figura de Pablo fue un soldado muy valiente Amén. y de un gran ejemplo, porque él se enfrentó a las cortes, se enfrentó con los poderosos de ese tiempo contra un imperio romano que era, era la máxima autoridad, la máxima ley que había en ese tiempo. Y este hombre se enfrentó a todos ellos y nos dimos cuenta cómo cómo nos enseñó a ser victoriosos, porque él nunca dejó de mencionar el nombre de Jesucristo. Él en todo momento se presentaba y él les decía que tomaba a Jesús como un estandarte, como un escudo para poder defenderse de todas las cosas, siendo aún él romano, siendo aún él judío, y era una persona intocable, porque si ellos mismos le decían o lo juzgaban de alguna manera, no, es que él es judío. Y si se volteaban para el otro lado, no, es que él es romano también, y todo lo que está diciendo, estamos nosotros en contra de la ley si lo juzgamos de esta manera. Entonces, siendo un perseguidor, cómo vino él a ser una persona muy seleccionada por nuestro Señor Jesucristo para poder llevar y levantar y enarbolar grandemente el estandarte del Evangelio de Jesucristo. Entonces, como dijo ahorita nuestro pastor, debemos de estudiarnos la palabra para enfrentarnos nosotros también a cualquier adversidad, ¿verdad? De que se esté levantando en contra de los cristianos. Y nosotros tener palabra fresca en nuestra mente para poder defender el Evangelio de Jesucristo, ya que ahora en nuestros tiempos es bien difícil tanta corriente ¿cómo se llama? De poder tener otras corrientes de doctrinas y todos, y nosotros tenemos que defender nuestra doctrina Amén. cristocéntrica. Ahorita en el mundo, básicamente en el Medio Oriente, muchas gentes están saliendo de allá por las guerras que hay a los alrededores de Israel, y todos los enemigos de Israel se están saliendo a han llegado a nuestro país de México, a Estados Unidos, a todas partes se está regando. Y esto es como una arma de doble filo, porque ¿qué va a pasar con esa gente que se posesione a donde van, en los países que lleguen? Ellos van a estar difundiendo su religión, y van a estar a lo mejor adoctrinando a la gente, y ahí eso hay que tener mucho cuidado, porque van a venir muchas corrientes de doctrinas que son ajenas a Jesucristo, y eso va a traer confusión. Y estaba escuchando yo a una persona que sabe de estas cosas, que Dios ha permitido desde los tiempos antiguos que esta Sara
haya corrido a esta, ¿cómo se llamaba? Agar. Agar para que se fuera de allí. Y es como ya se difundió todo lo que es ¿cómo se llama la religión de ellos? Todo el, Islam. Palestino. sí, todo el Islam, ¿verdad? De todo el Islam. Y entonces hasta la fecha ya muchos están haciendo cosas muy diferentes. Acaba de ocurrir, por ejemplo, en Francia, un atentado muy fuerte donde fueron los islamitas, donde fue el Islam, más bien, donde ellos pusieron bombas, murieron 348 gentes y otras tantas heridas. Entonces, ellos son muy fundamentalistas y todo, porque ellos creen que se convierten en mártires si mueren cuando ellos matan a otras gentes. Entonces, un evangelio, es que le puede llamar así, totalmente diferente al de Jesucristo. Un evangelio santo, de amor, de unidad, todo muy diferente al de ellos. Pero bueno, Dios nos cuide para poder siempre conservar nuestros principios y nuestra doctrina en el Señor Jesucristo. Como dice Pablo, ¿verdad? En el último, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, el bien es el evangelio que Dios nos ha enseñado, que Dios nos ha entregado. Y eso es lo que debemos conservar siempre en nuestros corazones para poder seguir adelante y llegar a la meta final. Amén. 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 Así es, papi. Definitivamente, mantener la sana doctrina y defender con ese valor con el cual Pablo lo hizo, ¿verdad? El Evangelio del Señor. Amén. Hoy más que nunca se necesitan más Pablos. Sí, Necesita definitivamente. ser ese Pablo. Así Ok, es. muy bien. ¿Quién sigue? Ándenles mis hermanos que son, ya casi terminamos. Un versículo, una palabra que les llamó la atención, que aprendieron todas estas semanas. Díganos, por favor. Pues que todo el libro de Romanos fue muy interesante, muy profundo. De verdad que lo más que pudimos aprender fue eso del apóstol Pablo, cómo amó el evangelio, cómo respetó la palabra, cómo mostraba el amor de Jesucristo a toda la gente, defendía sobre todo, ¿verdad? Cualquier cosa que fuera en contra de la palabra. Y como ya en otras ocasiones había opinado, ¿verdad? Que desde bueno, mi admiración por Pablo es que es un gran ejemplo a seguir y que el evangelio que él predicaba no ha cambiado. O sea, el evangelio sigue aún vigente y es el mismo porque Dios no cambia. Pero de nosotros depende a través del conocimiento, el crecimiento que tenemos de la palabra, es cuando debemos de actuar defendiendo ese evangelio, que si defendemos el evangelio estamos mostrando el amor de Jesucristo en nuestra vida, y que si mostramos el amor de Jesucristo, entonces nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, pero siempre y cuando nosotros seamos ejemplo para los demás, como puede ver que en todo el libro de Romanos nos habló del amor, de la misericordia, de la justificación, de la gracia, de la fe, la persistencia en el Evangelio. O sea que el libro de Romanos fue muy profundo y estoy contenta con haber terminado. Parecía que me iba a perder ese último capítulo, pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque pudimos aprender unos a otros y opinar, y eso nos edifica, ¿verdad? Cada vez que nosotros opinamos, nos edificamos unos a otros. Y pues yo les doy las gracias, ¿verdad, pastores, por enseñarnos, por el interés que tienen siempre de que la iglesia aprendamos más de la palabra. Entonces, pues sigamos adelante. Amén. Amén. Amén, definitivamente. Muchas gracias.
Gracias, gracias, Mom. No sé si hermana Olga, usted quiere compartir algo. Vamos a darle chance al hermano Jorge hasta el final. Un Vamos a darle capítulo que les haya primero las gustado. damas. Sí, amén, un capítulo o Me un dio versículo. advertencia. Exacto, sí, para Ujú. que te pongas ahí listo, ¿ok? Ya no Después le del vamos a 10. dejar nada, hermano Jorge. O no, ya dijeron todo Uy, lo que cómo yo iba a no, decir. claro que sí. No, a mí lo que me llamó más la atención, que me quedé ah, el capítulo 9, el 14, del 14 al 16. Dice que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, muchas veces no es de esforzarse. Una, ah, Se esfuerza uno y es en vano, ¿verdad? No es bueno, no es en vano, pero aquí aclara algo. Si Dios le place, Él tiene misericordia y nos alcanza a nosotros, que nosotros no, a veces no se nos da. Por ejemplo, en alguien que nos hace daño, no se nos da esa misericordia. Y a Dios le place bendecir a esa persona y a mí me ha tocado, digo yo, no lo entendía hasta cuando ese día que nos lo explicó y me quedé con eso, porque muchas veces lo lee y lo lee uno. Bueno, yo lo había leído y lo había leído, pero no me había dado la revelación. O sea, Dios tiene misericordia del que a Él le place, no nosotros lo condicionamos. Ay, Señor, no lo bendigas. Mira lo que me hizo, lo que me dijo. O sea, no es así. Dios tiene misericordia del que a Él le place y del que a Él le da la gana. Y eso me llegó mucho y se me quedó muy grabado el capítulo 9, 14. Amén. Definitivamente ahí habla mucho acerca de lo que es la soberanía. Ujú. Ahí entra la soberanía de Dios. Dios sabe por qué hace las cosas ante nuestros ojos. Puede resultar, eso es injusto, no puede ser así. Pero ante los ojos de Dios no, es totalmente diferente porque Dios sabe los planes que tiene para cada persona y Él obra de la manera en que quiere y muchas veces queremos cuestionar a Dios. Queremos, como dices tú, Olguita, a veces hacer más y creer que no podemos impresionar a Dios simplemente. Nadie puede ganarse nada, es por gracia que tenemos todo. Así que muy Amén. bonita lección de versículo. Queremos escuchar a Jorge. Amén. Porque me deja para el final. Para cerrar con broche de oro, ¿ah? Exactamente. Ciérranos, Jorge, por favor, ilumínanos. Dale. Ay, 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 cómo me ponen en esta situación. Bueno, pues a mí me gustó no me aprendí necesariamente ninguno de memoria, pero me gusta el enfoque que toma este señor. Lo hace como, es de una manera firme, pero es muy respetuoso, ¿no? Menciona todos Ujú. los estatutos que debe de seguir, pero no está atacando a nadie. Lo hace Ujú. muy justamente, ¿no? Para que todos no se Amén. vayan a ofender y no se vayan a... Trata mucho de cuidar cómo hablarle cómo predicar y cómo decir los estatutos que deberían de seguir. También que se va contra todos parejo, ¿no? También dice que hay unos que ya tienen cierta ideología y ellos creen que ya son súper iluminados, pero dicen, no, ustedes también tienen que cuidar Ujú. con más ganas, Amén. ¿no? Si son cristianos, también tienen que irse derecho. Que debemos Ujú. respetar al gobierno y cosas de esas. La verdad, yo he explorado otras ideologías y algunas casi se basan en lo mismo, es de compañerismo, de cuidar a tu prójimo, si no puedes ayudarlo, tampoco lo afectes. Y pues más o menos de eso creo que se basa este. Sí, realmente lo que Pablo trajo fue como muchas cosas de valores, ¿verdad? En los cristianos, Ujú, en la forma de poder ser mejores personas, pero hay algo que sí tenemos que resaltar mucho y es que él presenta un evangelio de poder.
en Ujú. lo que son las personas, cómo el evangelio de Cristo puede cambiar muchas cosas y como bien lo decías, porque hay muchas religiones que pueden parecer pues muy simplistas, muy que en realidad dicen por ahí, todos los caminos llevan a Dios, pero en realidad Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Muchas veces puede resultar como algo que podríamos pensar que hablan bonito, que dicen cosas bonitas, pero en realidad lo que Pablo aquí estuvo resaltando mucho es acerca de que el poder del evangelio transforma las vidas de las personas. Ujú. Entonces, con eso yo creo que sí tienes toda la razón en que Pablo sí marcó muchos puntos bien importantes y era un hombre de autoridad, era un hombre que tenía el poder de Dios, porque pues no todas las personas pueden hablar con tal autoridad Ujú. este evangelio, porque este evangelio dice que es poder de Dios. Entonces, no es fácil hablar como le llaman, o como le dicen, un speech, ¿verdad? De motivación, de hablar lindo, positivo, hablar palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma, que si no estás preparado, si no lo haces como Dios te está hablando y diciendo, realmente no resulta ser así. Entonces, pues bueno, son muy bonitas conclusiones, mis hermanos, los que ustedes nos han compartido y el que hayamos tenido cada uno de nosotros una forma diferente a lo mejor de percibir esto, pero el Espíritu Santo pues nos unifica siempre en el mismo, en un mismo espíritu para discernir la palabra del Señor. Así que pues vamos a orar para poder despedirnos y le voy a pedir a mi esposo que él sea el que nos Amén. despide en esta noche y pues gracias nuevamente y muchas Gracias a felicitaciones todos. para todos y pues continuamos hermanos adelante. Realmente una graduación es hasta que uno se va con Cristo, ¿ok? Así que en esta vida seguimos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Sí, Amén. amén. Que ánimo en el Amén. Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor nunca será en vano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, gracias. Sí, sí. Te damos en este momento, Señor, porque tú has sido bueno con Gracias. nosotros. Tú nos guardas, tú nos bendices, tú nos permites que hayamos aprendido juntos este libro de Romanos, Señor, tan profundo, de tanta enseñanza escrita por Pablo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por poner delante de nosotros estos hombres de Dios que escribieron. Y gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que juntos aprendimos y que esto lo podamos llevar más arriba, Señor, de lo que tú nos enseñas, que podamos aplicarlo, que podamos entenderlo, estudiarlo y asimilarlo, Señor, y poderlo presentar y compartir, Señor. Gracias por mis hermanos, cualquier necesidad que haya en ellos, Señor, que sea suplida en esta noche, que sea escuchada, Padre. Escucha Sí, su sí. clamor, su necesidad. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos que sean bendecidos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, por este jueves y próximo domingo, Padre, estaremos juntos para adorarte nuevamente y bendecir tu nombre. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga.